El área de una figura es el espacio que queda encerrado en los límites de la misma. Aquí en el triángulo, el área de este triángulo es el espacio de color amarillo que está encerrado entre los tres lados del triángulo. Para calcular el área de un triángulo tenemos la fórmula que ya es muy conocida, que nos dice que el área es igual a la base por la altura sobre 2. Ya con simbología se escribe de esta manera, donde B es la base del triángulo y H es la altura del mismo. Se considera como la base del triángulo generalmente al lado inferior del triángulo, pero realmente puede ser cualquiera de los tres lados. Y la altura es el segmento perpendicular a la base que parte desde el vértice opuesto. En este caso, si consideramos que la base es el lado AB, entonces la altura parte del vértice C hacia este lado en forma perpendicular. Esta sería la altura del triángulo ABC. Existe otra fórmula para calcular el área de un triángulo, que es la fórmula de Herón de Alejandría. En esta fórmula no necesitamos conocer la altura del triángulo. Lo que debemos tener como datos es cuánto mide cada uno de los lados del triángulo. Una variable que se debe calcular para esta ecuación es el semiperímetro del triángulo. Recordemos que el perímetro de cualquier polígono es igual a la suma de sus lados. O sea que el perímetro de este triángulo sería lo que mide el lado A más lo que mide el lado B más lo que mide el lado C. El semiperímetro, semi significa mitad, o sea, es la mitad del perímetro y la vamos a calcular con esta fórmula. Semiperímetro es igual a lo que mide el lado A más lo que mide el lado B más lo que mide el lado C y lo dividimos entre 2. Ya una vez que tengamos calculado el semiperímetro, lo aplicamos en esta ecuación. El área de un triángulo es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos lo que mide un lado del triángulo, por el semiperímetro menos lo que mide otro lado del triángulo, por el semiperímetro menos lo que mide el tercer lado del triángulo. Y con esta ecuación también podemos calcular el área de un triángulo. Vamos a calcular el área de este triángulo por las dos fórmulas. Vamos primero a utilizar la de área es igual a base por altura sobre 2. Entonces necesitamos la altura de este triángulo. Como vemos, es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Vamos a considerar como base de este triángulo al lado que mide 10 unidades. Entonces la altura parte del vértice opuesto en forma perpendicular a la base de este triángulo. Esta sería la altura. Para poderla calcular, vamos a sacar este triángulo rectángulo, lo vamos a dibujar aparte, aquí lo tenemos. Entonces, la hipotenusa de este triángulo es este lado del triángulo isósceles que mide 13 unidades. Este lado de abajo, este cateto, es la mitad de la base del triángulo isósceles, mide 10 unidades, entonces este lado mide la mitad, 5 unidades. Nos falta calcular este cateto. Dado que es un triángulo rectángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y nos dice el teorema de Pitágoras que cuando se desconoce uno de los catetos, este es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido. En este caso, la hipotenusa son 13 unidades, elevamos 13 al cuadrado. Uno de los catetos mide 5 unidades, 5 al cuadrado. Y a esto le vamos a extraer raíz cuadrada. Elevamos 13 al cuadrado y 5 al cuadrado y la altura es igual a la raíz cuadrada. 13 por 13, 169, 5 por 5, 25. Entonces serían la raíz cuadrada de 169 menos 25. Realizamos la resta y la altura es igual a la raíz cuadrada de 144. Extraemos raíz cuadrada a 144 y obtenemos que la altura de este triángulo es de 12 unidades. Este cateto mide 12 unidades, por lo tanto la altura de este triángulo es de 12 unidades. Entonces ya estamos listos para calcular el área. El área es base por altura sobre 2. La base
son 10 unidades y la altura son 12 unidades. Multiplicamos 10 por 12 y dividimos entre 2. 10 por 12 son 120. 120 entre 2, tenemos que el área de este triángulo son 60 unidades cuadradas. Las unidades pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Ahora vamos por la fórmula de Herón de Alejandría. En este caso no necesitamos conocer la altura, sino conocer cuánto miden los tres lados del triángulo. Y los conocemos, este mide 10, 13 y 13 unidades. Pero lo primero que tenemos que calcular es el semiperímetro de este triángulo. Sumamos lo que miden los tres lados y dividimos esta suma entre 2. Entonces, el semiperímetro de este triángulo sería 13 más 13 más 10 entre 2. 13 más 13 son 26, más 10 son 36, 36 entre 2. Y 36 entre 2 son 18 unidades. El semiperímetro de este triángulo es de 18 unidades. Recuerda, semi significa mitad, la mitad del perímetro. Ya con el semiperímetro podemos calcular el área a través de la fórmula de Herón y vamos a sustituir los datos que tenemos. Entonces, el área es la raíz cuadrada del semiperímetro, que es 18, por el semiperímetro, que es 18, menos lo que mide un lado, por ejemplo este, que son 13 unidades, por el semiperímetro, nuevamente es 18, menos lo que mide otro de los lados, este, que mide 13 unidades, por último, por el semiperímetro, que es 18 unidades, menos el lado que nos falta, que es de 10 unidades. Hacemos las restas que hay en cada una de estas agrupaciones y tenemos que el área es la raíz cuadrada de 18, 18 menos 13, 5, 18 menos 13, 5, y 18 menos 10 son 8. Haciendo este producto, tenemos que 18 por 5 por 5 por 8 es 3600 y la raíz cuadrada de 3600 es 60 unidades cuadradas. Y como podemos observar, el área calculada con una fórmula y con la otra nos da exactamente igual. Con esto damos por terminado este tutorial. Espero que hayas aprendido muchas cosas nuevas. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Gracias.